Señoritas, buenos días. Vamos a, sí, vamos a tener lo que es em, la resolución a los últimos problemas que habíamos dejado pendientes, ¿verdad? Del el tema de razones y proporciones. Y este tema, pues la verdad no es nada complicado. Lo único que ustedes deben tener en cuenta siempre es lo que ustedes me decían, ¿verdad? La cultura general, ¿verdad? Lo que son regla de tres y lo demás, ¿verdad? Entonces, así como en el primer ejercicio dice, al comprar un par de zapatos pagué 360. ¿Cuál era el costo original si le aplicaron el 17% de descuento? Entonces, ¿ustedes cómo resolverían este problema? ¿Cómo resolverían ese problema? ¿Sí ahorita me escuchan? A los 360 quetzales multiplicarles el 17%, luego la cantidad que les salga, sumarles o restarles, no. Ya. Em, casi, casi. Ese sería, digamos, pues decirlo así, no una opción, sino que sería em, un camino a seguir que tiene su lógica, pero que a la vez está incorrecto. ¿Por qué? Porque entonces, si yo le saco el 17% a 360, entonces yo estoy diciendo que ese es el valor inicial y no es así. Vean, aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta lo es la regla de tres, ¿sí? Hacer igualaciones. 360, 360, ¿qué, qué porcentaje sería del 100%? ¿Sería el 17? ¿Sería sería el 100%? ¿O sería otro porcentaje? ¿Qué creen ustedes? Al valor inicial, 360 representaría ¿cuánto? El 100%. ¿El 100%? ¿Seguro? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Vean, debemos leer detenidamente este problema. Dice, al comprar un par de zapatos pagué 360. ¿Cuál era el costo original? Si le aplicaron el 17%, pero ese 17% se lo aplicaron al costo inicial, ¿sí? Entonces, 360 con respecto al costo inicial, ¿es el 100%, 17 o hay otro porcentaje? Buen día, profesor. Yo diría que el 360 es el 83% del precio. Del precio original, sí, así es. En este caso sí es así. 83 es igual al 83%. Muy bien, correcto. ¿Por qué se hizo eso? Lo que pasa es que, mire, pues, aquí lo que me están diciendo, mire, pues, yo pagué 360, ¿sí? Eso fue lo que yo pagué. Sin embargo, a esos zapatos tenían un precio más elevado antes. Entonces, yo no puedo decir que es el 100%, ¿sí? Porque se le aplicó un descuento, ¿sí? Se le aplicó un descuento, que fue del 17%, pero fue a un costo diferente, ¿verdad? Porque me dice aquí cuál era el costo original. Y ese costo original es el 100%. Ese costo inicial es el 100%, ¿sí? Y ese costo inicial nosotros no lo conocemos, ¿verdad? Entonces debemos ver aquí qué tipo de regla de tres
es, ¿verdad? Voy a colocar otro color. Permítame. Bueno. Si nos damos cuenta aquí, 83 subió a 100, pues es así, ¿verdad? Subió a 100. Ahora bien, este valor, digamos, al obtener el costo inicial, ¿va a ser más grande o va a ser más pequeño? El costo inicial. ¿Va a ser más grande o va a ser más pequeño el costo inicial? ¿Más grande? Va a ser más grande. Entonces nos damos cuenta que es una regla de 3 directa. ¿Por qué? Porque aquí de 83 pasará a 100, o sea, aumentará el porcentaje. Y de aquí, de 360, va a aumentar el costo, ¿sí? ¿Y cómo resolvemos una regla de 3 directa? Pues lo vamos a realizar aquí, ¿verdad? Multiplicando y luego dividiendo, ¿sí? Esto puede ser de que ya lo saben y que se les haya olvidado. Pero es así como se resuelve, ¿verdad? Multiplicando, multiplicando y luego dividiendo. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría 100 por 360. 100 por 360. 100 por 360. ¿Dividido cuánto? Dividido 83. Dividido 83. Hacemos esa operación. Por 360 dividido 83 y obtenemos un valor de 433.73. 433.73. Vean, y entonces, ¿qué respuesta es? Vean, si se dan cuenta, la respuesta de justo ese mismo resultado, 433.73, ¿sí? Quiero ver si se alcanzan a ver bien los números. ¿Tienen algunas dudas, señoritas? No, profe. ¿No? ¿No? Bueno, voy a borrar entonces. Me dicen cuando pueda borrar si es que están copiando. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Bueno, vamos a analizar entonces el siguiente problema. Dice, las calificaciones de un estudiante en 4 pruebas de matemática fueron 82, 58, 63 y 75. Si desea tener un promedio de 75 puntos, ¿cuánto debe obtener la quinta prueba? Vale. Aquí debemos recordar entonces cómo, o bueno, debemos pensar nosotros cómo es cómo se nos ocurre, ¿verdad? Porque incluso estos problemas no es que, digamos, nosotros los resolvamos con una sola procedimiento, ¿verdad? Pueden ustedes crear su propio procedimiento. A ver, sabemos que nosotros vamos a tener al final 5 pruebas. Ahorita solo llevamos 84. A ver, Alicia, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo lo resolvería usted?
Yo creo que primero sacaría el promedio por los valores que ya están. Y tal vez después Ujú. probaría con los demás números. Ya, ya. Algo así como un tipo prueba y error, ¿verdad? Sí, algo así, me Ah, bueno. imagino. Bueno. Ana, Ana, ¿cómo lo resolvería usted? La verdad, lo mismo que dijo Alicia. Ya. Adrianita, Igual, igual, vamos a ver. Rosa, También, profe, haría lo mismo. ya, va. Entonces ustedes me sugieren realizar el promedio de esto, ¿verdad? Realizar el promedio de ello. Y vamos a obtener un, ahí sí que, como se dice, ¿verdad? Vamos a tener un promedio, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Yo diría entonces aquí, permítame, ahí está. Yo diría que para el promedio de estos cuatro números, yo tendría que tener la suma, ¿verdad? La suma de esos números, 84 más 58, más 58, más 58, más 63, 63, más, más 74, más 74. ¿Qué más debería hacer aquí para obtener el promedio de esos números? ¿Qué más debería hacer aquí? ¿Qué más debo hacer entonces para obtener el promedio em, de esos punteos? ¿Cómo es que lo hacen ustedes? Dividirlo por 5. ¿5? ¿Seguro? Aquí estamos determinando el promedio de cuatro números. ¿Por cuánto lo deberíamos dividir? Por 4. Dividido entre 4, ¿verdad? Dividido entre 4. Dividido 4, ¿sí? Y obtenemos un valor de 82, 82, 68, más 63, más 74, dividido 4. Obtenemos un valor de 69.25. 69.25. Ya. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer con eso? Les pregunto porque yo no hubiera hecho este procedimiento. Por eso les pregunto, ¿qué creen ustedes que obtengo con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Será que empezar a sumarle? ¿Qué creerían? Vean, lo que yo hubiera hecho es hacer el promedio, pero de las 5 cantidades, ¿verdad? El promedio de las 5 cantidades. Pero si se dan cuenta, el quinto punteo yo no lo conozco. Entonces yo lo voy a dejar representado en términos de alguna variable. Más, yo le voy a poner aquí más, em, ¿qué variable podría poner? Más, vamos a colocarle más, bueno, dejémoslo como más X, ¿verdad? X, dividido los 5 punteos.
Y esta operación, yo ya tengo mi resultado que es de 75, miren. Y eso es igual a 75. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer para obtener el valor de X? ¿Qué debo hacer aquí? Para determinar el valor de X, aquí yo lo que debería hacer es despejar la X, prácticamente, ¿verdad? Despejar la X. ¿Y cómo despejamos la X? ¿Qué sería lo primero que quitaríamos de este lado y lo pasaríamos para el otro? ¿Qué sería lo primero? Las cantidades. Estas cantidades. Estas cantidades. Creo que sería la división. La división, sí, así es. Sería la división. ¿Por qué? Porque la división está afectando a todo. Bien, está afectando a todo. No podemos pasar primero las cantidades. ¿Por qué? Porque miren, pues, 84, por así decirlo, está sumando a 58, 63, 74 y a X. Pero no está sumando a la división, ¿verdad? A pesar de que digamos que la división si lo está incluyendo, es un poquito, digamos, como que debemos ver qué es lo que está afectando a todo, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué está afectando a todo? La división, ¿verdad? Entonces yo pasaría eso a multiplicar, ¿verdad? Yo pasaría a multiplicar. X en este caso sería igual a 75 por, lo voy a dejar como punto para no confundirlo con la X, 75 por 5, ¿sí? 75 por 5, esto es lo que yo voy a operar primero, ¿bien? Esto es lo que yo voy a operar primero. Y luego con las otras cantidades, ¿qué vamos a hacer? Después las otras cantidades van a quedarse sumando a X. Si las cantidades están sumando, ¿qué pasaría al otro lado? ¿A restar? A restar. Menos 82. Menos 82. Menos 58. Menos 58. Menos 63. Menos 74. Realizamos esa operación y me quedaría un resultado de 98. 98. Vean. Y tengo la respuesta aquí, ¿sí? Miren, ¿se dan cuenta? 98. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del por qué son importantes utilizar lo que son variables? ¿Por qué? Porque las variables al final representan una cantidad, ¿sí? Representan alguna cantidad. Y nosotros podemos utilizar variables donde nosotros querramos, ¿verdad? Media vez sea necesario, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? No, profe. ¿No? Vale. Entonces, copien por favor y me dicen cuando pueda borrarlo. Ya, profe. Ya, bye. Ahora vean algo. Si en caso ustedes no logran, pues sí decirlo, ¿cómo decirlo? Si no logran, digamos, deducir qué es lo que deben hacer, digamos, reemplazándolo con alguna variable, ahí sí que en el peor de los casos, otra forma que ustedes podrían hacer es ir sustituyendo la operación en cada uno. ¿Cómo así? Miren, pues, nosotros tenemos la... Permítanme para ver si puedo... Ahí está, porque me va a servir todavía.
yo tengo tengo la suma de esas cantidades, ¿verdad? Tengo la suma de esas cantidades, ¿sí? 84 más 82 más 58 más 63 más 74, ¿verdad? Y eso lo estoy dividiendo en 5. Alguien podría hacer, vean, incluir en la operación a las respuestas que me están dando. Por ejemplo, aquí pues obviamente sabemos que 98 nos va a dar resultado. Sin embargo, ¿qué pasaría si el 98 estaría de último? Entonces empezaríamos en orden, ¿verdad? 88. Al hacer esta operación, obtengo la respuesta de 75. Si al sustituirlo por 88, yo tengo un resultado de 73, ¿verdad? Un resultado de 73. Se dan cuenta que se va aproximando, ¿verdad? Se va aproximando a la respuesta que yo quisiera, que es 75. Y así, digamos, van a ustedes ir, digamos, operando primero con este número, después con este número, después con este número, hasta que lleguen a la respuesta, ¿verdad? Pero como le digo, eso sería en el peor de los casos. ¿Por qué en el peor de los casos? Porque el tiempo que ustedes están perdiendo con hacer, digamos, ¿qué? 4 operaciones, ya es un tiempo que ustedes están perdiendo, porque ya no es lo mismo hacer una operación, hacer 4 operaciones, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, ustedes en este caso sí deben tener, por decirlo así, un poquito de lógica matemática, ¿verdad? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Verdad? Recordando, digamos, que, digamos, para un promedio es la suma de todas las cantidades dividido el total de las cantidades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de decir? No, profe. No. Vale. Entonces, como yo les digo, ¿verdad? Hacer eso, digamos, de ir sustituyendo por cada valor, en el peor de los casos. Porque si se dan cuenta aquí, ya tengo lo que es mi resultado final. Bueno. Ahora bien, me dice, el valor de y en una proporción y dividido 5 es igual a 5.2 dividido 6.2 es, ¿qué quieren ustedes que sea aquí? ¿Qué debería ser aquí? Y dividido 5 es igual a 5.2 dividido 6.2. 6.2. Si el 5 está dividiendo, ¿a qué pasaría al otro lado? A multiplicar. A multiplicar, así es. 5 sería igual a... perdón. Y sería igual a 5.2. Yo lo voy a colocar entre paréntesis. 5.2 dividido 6.2. Y lo vamos a multiplicar por 5. Por 5. Hago esa operación. 5.2 dividido 6.2 multiplicado por 5 y tengo un resultado de 4.19. 4.19. Que si tengo el resultado en alguno, vamos a ver.
En el A no, en el B no, en el C sí. Miren, tengo este resultado en el C, ¿verdad? Entonces, es así como se resuelven estos problemas, ¿sí? Teniendo un poquito, digamos, de, como ya le dije, de lógica matemática, porque sí es necesario en estos ejercicios, ¿sí? Entonces, yo creo que con ese no hay dudas, ¿verdad? Aún así pregunto, ¿tienen dudas con ese ejercicio? Y me dicen cuando pueda borrar, por favor. No, profe. ¿Puedo borrar entonces? Ya, profe. Ya, bueno, gracias. Bueno, los siguientes ejercicios pues son álgebra. Aquí vamos a ver. Ya. Aquí me dice, si x es igual a 3, z es igual a menos 2, el valor de la expresión 3x al cuadrado, z menos 3x z al cuadrado más xz sería. Em, ¿Cómo nos resolverían ustedes? A ver, pregunta. ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Cómo lo resolverían? Aquí si se dan cuenta, a mí me están dando los valores de cada una de las variables, porque ya les dije, una variable es al final es un, ¿cómo se le dice? Representa una cantidad, ¿verdad? Alguien podría resolverlo, digamos, sustituyéndolo de una vez. Vean, aquí van a sustituir lo que es la X, perdón, en la cierta cantidad, ¿verdad? La Z y la X lo van a ir sustituyendo. Entonces, ¿cómo quedaría? 3 por 3 elevado al cuadrado multiplicado por menos 2. Menos 3. Menos 3, ¿qué sería? Menos 3 por 3 multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado más X por Z, ¿verdad? Más X por Z, que sería 3 por menos 2. ¿Sí? Así es como ustedes lo deberían resolver, ¿verdad? No lo voy a resolver porque me va a llevar mucho tiempo. Por eso les pregunto si tienen dudas con lo que dije. No, profe. No, no, bueno. Repitiendo, lo que ustedes deben hacer aquí entonces es sustituir, ¿verdad? Los valores. De eso dice, al resolver 4x menos, todo eso se obtiene. Bueno, aquí sí ya, digamos, ya es de aplicar lo que es el tema de la jerarquía, mezclándolo con el álgebra, ¿verdad? Y sabemos que para la jerarquía de operaciones vamos a operar primero lo que esté dentro de paréntesis. Pero si se dan cuenta aquí, 2x más y, ¿se puede hacer algo con esa operación o no se puede hacer nada? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer nada? ¿Se puede sumar? ¿Se puede restar? ¿Se puede multiplicar? ¿Dividir? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿O no puedo hacer nada? Si alguien dice que no se puede hacer nada, pues no hay problema, diga.
Creo que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, así es. ¿Por qué? Porque para sumar y restar debemos tener nosotros lo que son términos semejantes. ¿Y qué es un término semejante? Un término semejante es una misma letra con un mismo exponente. X con Y no es misma variable, no es la misma, ¿verdad? Entonces no puedo hacer nada aquí. Entonces solo quito, bien, bien, bueno, no. En sí, digamos en la operación, no puedo hacer nada. Sin embargo, después, ¿qué es lo que está afectando a ese paréntesis? Vea, un signo negativo, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo que es una multiplicación de signos, pero ya sabemos que adentro no podemos hacer nada. Entonces vamos a resolver esa multiplicación de signos. Y yo digo, ¿verdad? Negativo por positivo va a ser negativo. Entonces ahora en vez de 2x va a ser 2x negativo. Y en vez de y positivo va a ser y negativo. Después, si se dan cuenta, sí, ya van a poder restar o sumar, porque este 2y va a estar restándose con la y, que son términos semejantes, ¿sí? Luego, si se dan cuenta, tienen otra, sí, tienen otro negativo, por lo tanto van a tener que hacer multiplicación de signos, ¿verdad? Eso ya es tema de jerarquía y de jerarquía y, ¿cómo se dice? Y álgebra, ¿verdad? En el ejercicio 27 dice, si R es igual a 2F elevado a la quinta menos 3F elevado al cubo más 4F menos 3 y este es igual a 5 menos 4F más 2F elevado al cubo más 2F elevado a la 5. Al resolver S menos R se obtiene una respuesta D. Que deben hacer aquí entonces ustedes? Lo que deben hacer ustedes es, vamos a ver, permítame, nos dice S menos R. S, si se dan cuenta, es igual a todo ello, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a este polinomio. Y R es igual a este otro polinomio, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes aquí? Me dice que debo restarle debo hacer S menos R, ¿verdad? S menos R. ¿Qué voy a tener de operación aquí? Voy a tener este polinomio, pero le voy a restar este polinomio. ¿Sí? Le voy a restar este polinomio. Entonces, hagan su multiplicación de signos. Hagan su multiplicación de signos. Ya después, ya lo van a acomodar, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a acomodar 2f elevado a la quinta. Vamos a ver la columna, por así decirlo, de f a la quinta. Tengo aquí 2, ahora sería negativo 2f, f a la quinta. ¿Qué otra operación? Tengo f al cubo. Aquí tengo la columna de f al cubo. Digo menos 3f al cubo. Entonces ahora va a ser 3f al cubo positivo. 3f al cubo. 3f al cubo positivo. 3f al cubo. Voy a acercar un poquito más la pantalla, permítame. Ahí está. Ahí está. ¿Qué otra cantidad tengo aquí? Tengo también f. Vamos a ver la columna de f. 4f va a ser ahora
4F negativo. Menos 4F. Este es F elevado al cubo. Ahí está. ¿Qué otra cantidad tengo? Tengo 3. Y si se dan cuenta, el 3 aquí está negativo. Pero como le debo hacer la multiplicación por signo, va a ser 3 positivo. 3 positivo. Entonces empiezo a resolver. Si se dan cuenta, 5 ahora sería sumado con 3. Sería 8. ¿Verdad? 8. 4F negativo, 4F negativo. Es una suma, ¿verdad? Es una suma. ¿Por qué? Porque tienen el mismo signo. Mismos signos se suman y se copia el mismo signo, ¿verdad? Entonces sería menos 8F. 3F al cubo, 2F al cubo. Son signos iguales, por lo tanto, voy a sumarlos. 2 más 3, 5. 5F al cubo. 2F a la quinta menos 2F a la quinta, si se dan cuenta, es una resta, ¿verdad? Y el resultado sería 0, ¿verdad? 0. 2 menos 2 sería 0. ¿Qué nos queda por hacer? Pues ordenar, ¿verdad? Ordenar. Y tenemos esta respuesta aquí. Miren, la tenemos justo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben hacer en este ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Vale. Me dicen si puedo borrar, por favor. Ya, profe. Bien, entonces. Bueno. ¿Qué nos dice aquí? El producto, ¿verdad? Producto. ¿Qué deben hacer aquí ustedes? Pues, vamos a ver. Sí, prácticamente ustedes aquí deberían multiplicar, ¿verdad? Multiplicar. Vamos a ver. Aquí también multiplicar. Sí, también aquí multiplicar. Vamos a ver qué más. Aquí también multiplicar y despejar la A. Sí, entonces si se dan cuenta, pues aquí ya es cuestión, digamos, de que se recuerden ustedes del álgebra, ¿verdad? Del álgebra, ¿cómo se resuelve el álgebra? Bueno, entonces, señoritas, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, díganme. El día de ayer, pues, les dieron algunos consejos, ¿verdad? En la reunión con el director, con la dueña del colegio y con el encargado del área de matemáticas, ¿verdad? Les dieron algunos consejos. Yo creo que yo no voy a estar, digamos, pudiéndolos atender de tan, así digamos, tan directamente, por el hecho de que vamos bueno, al menos yo debo dar clases, ¿verdad? Entonces no podría estarles resolviendo dudas, pero voy a tratar la manera de estar al pendiente, ¿verdad? El examen de ustedes, les recuerdo que es a las, les digo, el examen de ustedes es a las, vamos a ver. em, a las 8.
a las 8 de la mañana sería entonces el examen el día de mañana, ¿verdad? Entonces, sigan estudiando, por favor. Si tienen procesos objetivos por realizar el día de hoy, resuélvanlos desde ya y así tienen la tarde para seguir estudiando. Una cosa muy importante al estudiar es no estar todo el tiempo así, digamos, repasando y repasando y repasando y repasando y repasando. ¿Por qué? Porque entonces su cerebro se va a tupir, ¿verdad? Entonces, consejo, digamos, repasen unos 50 minutos, luego descansen unos 5, luego repasen otros 50 minutos y así, ¿verdad? Porque si se mantienen solo así, digamos, repasando y repasando, se le van a tupir y, y deben tener, digamos, la consideración, digamos, de cuánto tiempo van a estar repasando y cuánto tiempo descansando. Porque si ustedes dicen, voy a estudiar 50 minutos y descansar 15, por hacer un ejemplo, ¿verdad? Saben que en esos 15 minutos pues pueden entrar a Facebook y todo eso, ¿verdad? Entonces los van a distraer, ¿verdad? Los van a distraer. Entonces, tengan ahí sí que digamos el criterio, ¿verdad? Criterio de cuánto descansar, cuánto estudiar para no tupirse y para no distraerse, ¿verdad? Entonces, señorita, de mi parte, ha sido todo. Espero, como ya les dije, que haya quedado claro y que lo poco que estuvimos compartiendo, espero haberles transmitido un poco de conocimiento, ¿verdad? Y les deseo éxitos en sus evaluaciones el día de mañana. Pasen Adiós, feliz. profe. Adiós, profe. Adiós, nos vemos. Pasen feliz día. Adiós, Adiós, profe. profe. Adiós. Nos Adiós. vemos. Adiós.